Villeras, que va a hacer una presentación general del tema y con el comentario del doctor Fabio Enrique Velázquez. Guillermo Rudas es economista de la Universidad Externado de Colombia, máster en Economía Ambiental y de Recursos Naturales del University College London. Ha sido investigador y consultor en medio ambiente con énfasis en instrumentos económicos y financieros de la política ambiental, profesor investigador de la Universidad Javeriana y otras, y ha realizado estudios para el Departamento Nacional de Planeación, Ministerio del Medio Ambiente, Instituto Humboldt, Ministerio de Comercio Exterior, Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y el Foro Nacional Ambiental. Fue director del Grupo de Estudios Sociales del Departamento de Economía de la Universidad Javeriana y el Programa de Economía Ambiental del Instituto Nacional de Economía de México. El comentario va a ser realizado por el doctor Velázquez, quien es presidente, quien ya ha estado aquí con nosotros en la academia y quien es presidente ejecutivo de la Fundación Foro Nacional por Colombia, y en este momento es el editor de la revista Foro y coordinador del equipo de trabajo del Foro sobre las industrias extractivas, que produce, entre otras cosas, un informe anual sobre el sector. Es sociólogo de la Universidad Javeriana, especialista en ordenación del territorio de la Universidad Politécnica de Madrid, candidato a PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Lausanne, Suiza. Fue profesor de tiempo completo de la Universidad del Valle entre 1978 y 2006 y ha publicado seis libros y más de 70 artículos sobre temas de participación ciudadana, descentralización y gestión pública, ordenamiento territorial y planeación. Entonces vamos a tener primero la presentación que nos va a hacer Guillermo. Muchas gracias por la invitación y obviamente en un clima tan agreste como el de hoy, pues me siento muy satisfecho de una audiencia tan selecta para poder compartir con ustedes algunas ideas. Y en primer lugar, pues quisiera hacer dos referencias introductorias. En primer lugar, yo siempre sigo haciendo referencia en mis cursos, especialmente de introducción a estos temas de economía relacionados con el medio ambiente y los recursos naturales, a una edición del libro de economía, y lo uso como libro de texto de Samuelson y Nordhaus, creo que es la edición 14 de los años 90, y llama mucho la atención porque dices, en esta edición vamos a cambiar la estructura de nuestro texto básico de introducción y obviamente toca sacrificar algunos temas. Entonces creo que sacrifica el tema de sindicalismo, el tema de economía socialista, algo así. Dice, porque es que en el mundo moderno pues es absolutamente imposible hacer una introducción a la economía sin hablar de tres temas básicos. Uno de ellos es, por supuesto, la información. En los años 80 cambió completamente el escenario de información y hay que tener un concepto claro de la economía de la información. El segundo también dice, es imposible hablar en el mundo moderno de economía sin hablar de drogas ilícitas, consumos ilícitos, etcétera. Y el tercer tema, que es imposible hablar de economía, es sin hablar del tema ambiental. Y le dedica entonces una sección
en su libro introductorio a la economía del medio ambiente y los recursos naturales. Y obviamente, pues, a pesar de que puede haber evolucionado el libro, yo sigo poniendo como referencia la edición 14 por esa explicación. Y eso es lo que lleva, digamos, a plantear desde la economía este tema ambiental y, pues, obviamente, cuando uno se acerca a estos temas empieza a encontrar una gran cantidad de interrogantes y de temas de discusión bastante apasionante, llamémoslo así. El segundo tema, que tiene que ver con el sentido de estas charlas, y nuevamente agradezco que me inviten a mí, que estoy en un tema de regulación, pero digamos bastante atípico en relación con lo que es la regulación y la teoría de la regulación convencional, porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de la regulación sectorial. Entonces tenemos la regulación del sector financiero, la regulación de servicios públicos, la regulación de distintas áreas económicas que cada una tiene sus particularidades en regulación. Cuando se dice del sector ambiental, por supuesto no hay un sector ambiental, es la regulación de todos los sectores de una manera, digamos, muy particular, porque además de la regulación de cada sector, pues se requiere una regulación especial. El sector productivo tiene que estar regulado desde la perspectiva ambiental, el sector extractivo. Incluso el sector extractivo aquí en Colombia institucionalmente está bastante desligado del sector de los recursos naturales, está ligado al sector de energía, mucho más ligado en el Ministerio de Minas y Energía. Obviamente es un tema bastante compatible, pero tiene diferencias muy grandes lo que es la parte extractiva de lo que es la generación de energía o lo que es la producción de combustibles, etcétera. La extracción es un tema económicamente completamente diferente por tema de derechos de propiedad. El subsuelo es en nuestros países un bien colectivo, es un bien de dominio público y por lo tanto tiene unas connotaciones económicas muy diferentes. El sector agropecuario, por supuesto, tiene implicaciones de regulación ambiental en general, todos. El sector de vivienda, la construcción, el ordenamiento territorial, todos. Entonces no es un sector en particular, sino es una regulación que tiene sus particulares, digamos, connotación para toda la economía y especialmente para toda la economía que se relaciona directamente con el manejo de los recursos naturales y la calidad de vida de la población. Ahora sí, entrando en temas en particular, el primer tema que quisiera, bueno, más que yo quisiera, muy amablemente me enviaron un ordenamiento de ideas que nos sirve muchísimo cuando uno quiere plantear un tema. Siguiente, por favor. Un tema de esta naturaleza, y es cuáles son las imperfecciones del mercado que justifican que el Estado regule la actividad o el sector económico respectivo. Como les digo, esta es la pregunta general, pero no es un sector, sino son todos los sectores. Y obviamente nosotros en los libros de texto siempre hemos encontrado la referencia a las externalidades y obviamente a las externalidades ambientales, y se plantea la necesidad de intervención del Estado, pero tenemos una particularidad, y es que en general los libros de texto se refieren a problemas muy locales, muy localizados. Entonces se dice que cuando una persona contamina una fuente de agua afecta al vecino, entonces el sector productivo también afecta a la salud de los vecinos. Cuando hay problemas de sustancias tóxicas, pues hay problemas sobre la salud, sin demeritar esos problemas locales. De todas maneras, en el mundo moderno, en los últimos años ha adquirido una especial relevancia o un tipo de externalidades que realmente nos plantea un mundo completamente nuevo, es las externalidades globales, es decir, en donde cada una de las actividades que genera una serie de impactos sobre el medio ambiente, especialmente estamos viendo con una gran cantidad de evidencias las externalidades que se expresan en el cambio climático. Y cada vez, ustedes ven la prensa, dicen, el invierno del año pasado fue el invierno más dramático de los últimos 80, o desde que existen registros. El verano fue el más cálido desde que existen registros de temperatura. Y cada vez van pasando los años y empezamos a encontrar los eventos extremos
cada vez más frecuentes y cada vez más catastróficos. Y obviamente está la discusión, obviamente ya el sector científico cada vez reconoce con más evidencia que hay una responsabilidad humana que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en los últimos 100, 150 años en la generación de unas externalidades que los libros de texto en economía las planteaban, pero que no había habido todavía una claridad de políticas en ese sentido. Entonces yo quiero resaltar eso cuando se plantea qué tipo de externalidades son las que estamos enfrentando, seguimos enfrentando, y después vamos a hacer referencia a algunas locales, a externalidades locales, por ejemplo la calidad de las aguas, temas de ruido y las afectaciones a la salud, o temas de contaminación en las ciudades y problemas de enfermedades o de mortalidad infantil, etc., que siguen siendo de gran utilidad, pero cada vez tenemos que ver mucho más el tema global y por lo tanto la regulación global. Y ahí es donde entra un tema bien complejo, y ya no es únicamente la regulación de los países, de cada país con su regulación, sino tiene que haber una regulación global. Esto, digamos, me lleva al segundo tema, ya para mirarlo de una manera más específica. Desde el punto de vista de la economía, ¿qué es lo que se puede plantear en términos de qué tipo de instrumentos de regulación puede utilizar el Estado? ¿Cuáles ha utilizado y cuáles no ha utilizado o podría haber utilizado? Esto es una situación bien interesante porque básicamente en un país como Colombia, pero en general en muchos países del mundo ha sucedido lo mismo. En las últimas 2 o 3 décadas empiezan a aparecer con cierta evidencia esos tipos de problemas ambientales que afectan la salud, que afectan las condiciones de vida de la población, que afectan otros sectores productivos. Por ejemplo, los sistemas de agua potable, si las aguas están contaminadas, pues tiene una implicación económica fuerte. Pero empiezan a aparecer, como les decía, problemas ya de gran envergadura y que trascienden las fronteras, como los problemas globales, en donde no importa en dónde se generen los gases de efecto invernadero, el planeta en su conjunto es el que sufre las consecuencias. De todas maneras, los países empiezan a constituir unas entidades regulatorias del medio ambiente. En Colombia, por ejemplo, eso tiene una clara expresión, incluso bastante antigua, en 1974, tal vez 74, después de una tire y afloje muy interesante entre el gobierno y la ANDI, especialmente en el gobierno de Misael Pastrana, se diseña todo un estatuto ambiental, el Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, y en el gobierno de Misael Pastrana no es posible aprobarlo. Solo el gobierno de Alfonso López logra ponerse por encima de la ANDI. La ANDI era el principal opositor al código, y emite el código, y con una particularidad: buena parte de estos códigos en América Latina se establecen por mandato del Ejecutivo. Prácticamente ningún código de recursos naturales logra pasar por el Congreso, porque las tensiones en los congresos son terriblemente fuertes y termina dominando el sector que no quiere ser regulado. Entonces ahí hay eso es una particularidad de este código. Pero lo que quiero resaltar especialmente es que en estos códigos predomina fundamentalmente, bueno, y después en el año 93 se crea una institucionalidad ambiental, porque este código se había quedado, imagínense, la institución ejecutora de todo el Código de los Recursos Naturales era un instituto del Ministerio de Agricultura, el INDERENA, que era un instituto adscrito al Ministerio de Agricultura, pues para regular el resto de sectores era prácticamente un imposible. Y una característica bien importante que tienen es, como, digamos, el avance científico empieza a haber una gran cantidad de problemas de esas externalidades, los científicos empiezan a plantear los problemas, y desde los estados se empieza a desarrollar toda una tendencia que lo que busca es, frente a cada problema, establecer unas regulaciones. Generalmente, por ejemplo, si hay emisiones a la atmósfera, entonces empiezan a establecer una tecnología obligatoria para que no haya emisiones a la atmósfera, que el carro tiene que tener un catalizador, se me olvidan los nombres, que la gasolina, un dispositivo especial para que no haya emisiones. Claro, en algunos casos, digamos, críticos, eso tiene mucho sentido. Por ejemplo, no se puede hacer vertimientos de metales
pesados que son altamente tóxicos en las fuentes de agua donde está pastando la ganadería lechera. Entonces se necesitan establecer, especialmente para sustancias de alta toxicidad, unas condiciones de regulación de cantidades muy fuerte. Pero es que hay una gran cantidad de problemas que no son de esa magnitud, sino que son, por ejemplo, la materia orgánica o las emisiones atmosféricas de CO2, no son de alta toxicidad, pero con grandes acumulaciones generan un costo enorme, una externalidad enorme, y el Estado de todas maneras estaba acostumbrado a regular en cantidades, precisamente porque los primeros que empezaron a regular fueron de sustancias de alta toxicidad, de alta peligrosidad, y siguieron con esa tendencia. Entonces empiezan a entrar en una especialmente en una tendencia a pretender definir tecnologías que son las más adecuadas para todos los sectores y en todo tipo de externalidades. Entonces empieza como el Estado a abrogarse la potestad de definir cómo es que debe operar el desarrollo tecnológico, cómo es que debe desarrollarse, y entran en una sin salida. Voy a poner simplemente un ejemplo. En los años 80 en Colombia se estableció que para resolver el problema de la contaminación de los ríos que reciben en las aguas de las ciudades, como el río Bogotá, entonces se decía, toda actividad económica que vaya a generar un vertimiento a un río o a un alcantarillado debe remover el 80% de la materia orgánica que genere. Y si es una actividad nueva, perdón, el 50%, y si es una actividad nueva, el 80%. ¿Por qué? Porque decían, es que hay que limpiar el río Bogotá, entonces si removemos el 80% de la materia orgánica que va a arrojar cualquiera, los niveles de contaminación del río Bogotá se van a bajar al 80%. Pero pensemos, alguien que, eso en el año 84 se emite esa norma, que vaya a establecer una nueva planta lechera, por ejemplo, de fabricación de alimentos, y le ofrezcan dos tecnologías, una que tiene una alta generación de materia orgánica y una tecnología limpia que prácticamente arroje efluentes bastante limpios, y le dicen remueva el 80%. Todos sabemos que los costos marginales de remover esas últimas unidades cuando los vertimientos son muy limpios se disparan. Entonces, obviamente está enviando la señal absolutamente perversa, está diciéndole coja la tecnología sucia para que pueda cumplir con la ley de remover el 80%, y obviamente, claro, eso nunca se cumplió, no se cumplió por otra de las características que tiene la institucionalidad terriblemente débil para controlar. Lo que en el papel aparece como muy exigente, en la realidad no se logra controlar. Eso sucede también en otra área que es muy prolífera en los últimos años, que son los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental de los grandes proyectos de inversión se desprende de un estudio de impacto ambiental. Uno va y entrevista a cualquier funcionario o cualquier empresa que tenga que hacer un estudio de impacto ambiental y le dice, ¿y cuántas páginas tenía su estudio de impacto ambiental? Ah, no, entre 8 y 12.000. 12.000 páginas un estudio de impacto ambiental. ¿Quién puede encontrar alguna información relevante en un estudio de impacto ambiental de 12.000 páginas? Nadie sabe. ¿Y por qué? Porque la autoridad pone a controlar absolutamente todo lo que se le ocurre a alguien que puede generar un problema. Entonces ahí hay todo un dilema de si realmente el Estado puede controlar esos problemas ambientales a partir de controlar las cantidades. Esto es una discusión bien interesante, porque se dice, no, ya un economista planteó que había otra forma de hacerlo. En los años, creo que es en el año 17, algo así, un señor Pigot dijo, hombre, pongan un impuesto a las externalidades y verá que las corrigen. Y un abogado que todos nosotros conocemos, por supuesto, Ronald Coase, dice, eso es facilísimo en el tablero. Ustedes dicen, el costo marginal de la externalidad es el costo de reducir la externalidad, donde se crucen las dos funciones, establezcan el impuesto y verá que llevan a la eliminación y a la internalización de las externalidades. Ronald Coase dice, ¿y cómo diablos ustedes saben cuál es el costo marginal de la externalidad? ¿De dónde sacan la información? ¿Cómo diablos van a averiguar cuál es el costo en esa heterogeneidad de situaciones? ¿Cómo van a averiguar cuál es el costo marginal de cada uno de esos generadores de externalidades, de reducir la externalidad? Ustedes están hablando de una ficción, algo que en el tablero es muy fácil hacerlo, y pues estábamos comentando ahora Ronald Coase cuando recibe el premio Nobel, dice, ustedes los economistas, ¿de dónde sacan esa información para llegar al nivel óptimo de contaminación? Y obviamente,
pues todos sabemos, Ronald Coase plantea una serie de temas, dice, mire, para resolver esos problemas hay que tener en cuenta que solo se darían si tenemos unos supuestos muy fuertes, que tenemos perfectamente definidos los derechos de propiedad, que tenemos un flujo de información confiable y oportuna para saber cómo se toman las decisiones y que los costos de transacción son menores que los beneficios que se obtienen entre una serie de arreglos institucionales. Si todo eso se da, no se necesita ni siquiera el Estado, dice Coase, un poco sarcásticamente. Y obviamente una de las respuestas que surge de ahí es si realmente no podemos ser tan optimistas de pensar que podemos intervenir frente a esa tendencia que, digamos, genera esas paradojas como las que les mencioné, de controlar cantidades. Con el sistema de impuestos tampoco tenemos información para llegar a los óptimos que plantea Pigot. Hay un par de autores que me gusta mucho referenciarlo. En 1973, 74, muy simultáneo cuando se aprueba aquí el Código de los Recursos Naturales, Baumol y Oates, ellos escriben un artículo muy interesante, aunque no mencionan explícitamente a Coase, están respondiéndole a Coase, están diciéndole, sí, mire, usted tiene toda la razón, la regulación ambiental tiene que partir de que no tenemos información, y tenemos que generar un sistema de regulación diferente a controlar cantidades de esa forma en que lo está haciendo el sistema regulatorio. Estamos hablando de los años 70 y ya empezaba a aparecer ese problema, y no podemos plantearnos la utopía de llegar a los óptimos que plantea Pigot a través simplemente de un sistema impositivo. Entonces plantean un sistema mucho más interesante. Si como no tenemos información, ¿por qué no diseñamos un sistema regulatorio que nos genere información? Y entonces él dice, mire, supongamos que tenemos un problema de contaminación a las aguas o a la atmósfera, y los técnicos están diciendo, mire, eso está sobrepasando unos límites que ya no son aceptables. Y como ese que les puse el ejemplo, que querían bajar la contaminación del río Bogotá y querían disminuir los vertimientos en un 80%, entonces dicen Baumol y Oates, dejemos que los técnicos, no nos metamos los economistas a ver si esa reducción del 80% es o no la óptima, porque no tenemos información del costo de las externalidades, etcétera, pero creámosle a los técnicos, hay que reducir en un 80% los vertimientos al río Bogotá. Y sabemos que si logramos una regulación de otra forma, empecemos a cobrar por cada unidad de vertimiento que se haga, por cada kilo. Pero como no tenemos información, empecemos con un impuesto tipo Pigot, pero suficientemente bajo, acompañado de otra señal. Le decimos a todos los que están generando esa contaminación, miren, necesitamos reducir en un 80%. Y vamos a empezar por cada kilo que usted arroje, le vamos a cobrar una tarifa relativamente baja. Pero en los próximos años, esa tarifa va a tener una trayectoria creciente y solo frena cuando logremos la meta. Y después empezamos a medir. Cada cierto tiempo medimos, y entonces, ¿qué es lo que nos empieza a dar? Y eso sí nos lo dice la teoría económica. Cada uno de los actores va a decir, ¿qué me sale más barato? ¿Reducir o pagar? Si me sale más barato pagar que reducir, quiere decir que la tarifa era muy bajita, ¿no? Entonces no reduzco y pago, pero entonces la autoridad ya empieza a decir, a eso les empezó a resultar más barato pagar que reducir, quiere decir que reducir les cuesta más, subamos un poco la tarifa. Y volvamos a evaluar y empezamos a construir una curva de costos marginales de reducción a partir de la respuesta, y en el momento en que llegamos a la meta, paramos de subir la tarifa, pero ya les habíamos anunciado cuál era la trayectoria. Entonces, ese modelo muy sencillo tiene una ventaja muy grande, y es que envía una señal de precio, pero reconoce que no tiene información, y busca un mecanismo de obtener información. Requiere, por supuesto, que haya una autoridad que logre hacer esa medición y, sobre todo, cobrar. Ninguna de las dos cosas existe en Colombia. No tenemos nadie que sea capaz ni de medir cuánto emiten o cuánto vierten, ni nadie que sea capaz de, una vez que emita, generar el cobro y hacerlo efectivo. A pesar de que en la ley, ese modelo de Baumol y Oates está actualmente implementado en la ley. Hay un decreto reglamentario de la ley de vertimientos que establece ese sistema, y no voy a entrar en detalles, pero establece un sistema muy parecido al de impuestos. Dice, como el Estado no sabe ni siquiera
cómo se comportan los que están haciendo para el agua, existe únicamente vertimientos al agua. No sabemos cómo funciona el Estado, ni siquiera sabe cuánto está emitiendo. Usemos algo parecido a la declaración de renta, que todos los que están haciendo vertimientos al alcantarillado o a los cuerpos de agua declaren y paguen lo que declaran, pero da una potestad bien interesante. Dice, si alguien no declara, el Estado puede hacer una presuntiva suficientemente elevada para que todo el mundo tenga el incentivo para declarar. Y la segunda potestad que le da el Estado es, si no cree en la declaración, lo puede investigar y sancionar si llega a ser falsa la declaración. Son unos mecanismos interesantísimos que operan aquí desde los años 90, finales de los 90, se reglamenta esa norma, pero empieza un problema muy serio, que es otro de los que yo quiero referir en este punto. A las corporaciones autónomas regionales les dan esa potestad. ¿Y qué es lo que dicen para aplicar ese modelo de Beaumont-le-Haut? Le dicen, mire, usted fije una tarifa mínima, la fijó el Gobierno Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, y después cada semestre la va subiendo, y al cabo de 5 años esa tarifa mínima se puede multiplicar por 5 veces, porque va subiendo semestre a semestre si no se cumplen las metas. ¿Sabe qué hicieron las corporaciones? Todas fijaron metas de reducción de 0. Todas no, salvo 3. Fijaron metas de reducción de 0, entonces dejaron a todos pagando la tarifa mínima. Anularon el sistema simplemente porque no querían entrar en contradicción con las empresas a las cuales estaban regulando. Eso es un típico ejemplo de cooptación del regulador por parte del regulado. Entonces, obviamente, ¿por qué? Pues son los poderes locales que están generando ese tipo de entonces yo quiero hacer referencia a ese tipo digamos, de escenarios que estamos viviendo en Colombia. En este tema que yo quiero más detenerme un poco más, porque tenemos casos, digamos, igualmente dramáticos. El tema ambiental no es únicamente contaminación que afecte la salud o los otros sectores productivos, es el manejo de los recursos naturales renovables, que son recursos económicos. Cuando yo estudié economía, en el libro de texto decía, no, es que hay bienes que no son económicos, y ponían el caso del aire, porque no es un bien escaso. ¿Será que el aire puro no es un bien escaso? O sea, tuvieron que haber cambiado esa nota de pie de página en los libros, porque ya el aire sí es un bien económico con derechos de propiedad indefinidos, que es una cosa diferente. Y lo mismo el agua en las fuentes naturales, es un bien económico, es escasa, hay que manejarlo como bien económico, pero tiene esos problemas que decía Coase. La definición del derecho de propiedad sobre las fuentes de agua es muy complicada, el flujo de información es muy precario, y los costos de transacción son mucho más elevados que los beneficios que pueden traer de manejar adecuadamente una fuente de agua. Entonces, en Colombia también, y lo que estoy hablando no se estableció en los años 90 ni 2000, 1974 se estableció esa tasa que les digo ahorita, se vino a reglamentar en el modelo Beaumont-le-Haut, pero ya estaba en la ley desde los años 70, y se estableció también desde los 70, todo el que tome agua de la fuente natural tiene que pagarla, hay que internalizar esos costos para tener no solo recursos para conservar las fuentes de agua, sino adicionalmente enviar la señal económica de que eso es un bien que hay que cuidar. Si es un bien gratuito, pues nadie lo cuida. A un gerente de acueducto le dicen ahorre el agua que está perdiendo su red de captación. Dice, yo para qué la ahorro si ya hice todas las inversiones de largo plazo y me alcanza el agua. ¿Para qué voy a hacer inversiones en ahorrarla si no me gano nada? Simplemente el rótulo de que fui buen manejador de agua, pero eso de rótulo no vive un gerente. Entonces, pero si le dicen por cada metro cúbico de agua que usted desperdicie va a pagar el metro cúbico y no lo va a poder recaudar esos usuarios, ahí le envían la señal adecuada. En Colombia también tenemos una tasa de uso del agua que establece que por cada metro cúbico que se tome se debe cobrar al usuario, primer gran usuario, los distritos de riego, las empresas de acueducto y alcantarillado, por supuesto el sector productivo que toma la fuente de agua, Bavaria, allá en Tocancipá, Ecopetrol, etcétera, las extractivas usan muchísima agua, etcétera. Y teníamos en algunas regiones, a raíz de ese código de los recursos naturales, ya en el Valle del Cauca, el productor de caña, si de algo sabe que necesita ese agua, y ellos sí, no solo pagaban una tasa de agua a la Corporación Autónoma del Valle del Cauca, razonable, como unos 30 pesos, 30, 40 pesos pesos de hoy,
sino que adicionalmente la Asociación de Cañicultores dijo, paguemos una sobretasa para tener recursos privada, para tener recursos para conservar las cuencas. Entonces, digamos, existía conciencia de eso. Y de pronto llega el Ministerio del Medio Ambiente, estábamos hablando de, en Cundinamarca se cobraban a pesos de hoy 60 pesos por metro cúbico, y eso pagaba el acueducto de Bogotá a la corporación para que tuviera recursos para conservar las cuencas, y adicionalmente pues el gerente del acueducto sabía que tenía que ahorrar agua, ¿no? Tenía que hacer inversiones para evitar las pérdidas en las redes, porque por cada metro cúbico le tocaba pagar 60 pesos. Llega al Ministerio de Medio Ambiente que la ley 99 del 93 le da la potestad de regular las tarifas y pone la tarifa en 50 centavos. Entonces uno dice, ¿cómo así? Estábamos pagando ya 60 pesos y de pronto la pone en 50 centavos. A mí me gusta dar la pista. En el recibo de Bogotá, de la empresa de acueducto y alcantarillado, por detrás del recibo dice cuánto paga por cada uno de nosotros, los usuarios. Claro, yo antes de venir aquí miré mi recibo y dividí por 2 porque es bimensual, ¿no? Entonces, ¿saben cuánto pago yo mensualmente por toda el agua, que son como 30 y pico de metros cúbicos? 78 pesos. Es decir, no, una moneda de 1.000 pesos me tienen que devolver mensuales. ¿Por qué? Por una decisión nuevamente absolutamente. Cada vez que el ministerio, que tiene potestad de subirla, menciona subirla, inmediatamente llegan todos los gremios a armar el escándalo porque están midiéndola. Entonces, ese tipo de temas, yo digo, hay una institucionalidad supremamente débil, tenemos una reglamentación muy apropiada, económicamente bien concebida, es decir, porque está dando las herramientas jurídicas incluso para que se salga de esa lógica de que el Estado tiene que controlar la tecnología de todos. Obviamente, insisto, sí hay que hacer prohibiciones totales y control de calidad a las sustancias altamente tóxicas, pero hay una serie de otras medidas que no deben ser así. Y obviamente, y con esto quiero ya tratar de redondear, miremos lo que eso implica en términos de ya las externalidades globales que llaman los técnicos, es decir, las que ya no son localizadas en un país en particular o en una región en particular, sino el cambio climático. Obviamente lo que se necesita entonces es tratar de utilizar este tipo de mecanismos, y quiero ilustrar un mecanismo que es bien interesante, que es igualmente económicamente parecido al de O'Malley Oates. Dicen, mire, hay otra forma de enviar señales adecuadas. El Estado nuevamente puede establecer, por ejemplo, y eso está planteado, el Cap and Trade, que está discutiendo actualmente para mirar el tema de cambio climático. Es decir, los países tienen que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero una de las formas de reducirlas es que un país diga, mire, pongámonos una meta que en los próximos años tenemos que emitir un máximo de tanto toneladas de carbono equivalente anuales, y repartamos unos derechos de emisión que van reduciéndose a lo largo del tiempo para llegar a cumplir esa meta, pero dejemos que subastemos esos derechos de emisión o repartámoslos. Entonces tiene algunas complicaciones y se ha tratado de utilizar y ha generado ciertas dificultades, pero miremos conceptualmente desde el punto de vista económico lo interesante. Nuevamente el Estado interviene, ¿no? Hay quienes dicen, no, pero ustedes cómo van a dejar que el mercado se encargue de resolver eso. No, el Estado interviene, establece los derechos de emisión, los reparte entre las que generan las emisiones, pero les permite a ellos que transen los derechos de emisión, de tal forma que, como el Estado no tiene información a quién le cuesta más y a quién le cuesta menos reducir, el particular, el productor sí lo sabe. Entonces obviamente él dice, no, a mí me cuesta, yo tengo el derecho de emisión y a mí me están ofreciendo, eso quiere decir que a alguien le cuesta más reducirlo y está dispuesto a pagarme por ese derecho de emisión. Si yo tengo la posibilidad de reducir a menos costos, pues yo reduzco y vendo mi derecho de emisión y empieza a generarse una equimarginalidad. Y ese es un sistema que está en discusión. Yo creo que es muy importante que desde la economía entremos en esa discusión, porque esa discusión se está dando en los países. En diciembre se firmó en la COP21 de cambio climático, se firmaron unos compromisos entre los países. La OECD está presionando para que se tomen medidas en donde no se pretenda
empezar a regular a cada uno de los sectores productivos o cada empresa de cómo deben ser sus tecnologías, sino que se establezcan mecanismos mucho más costo eficientes que permitan equilibrar digamos, los costos marginales para que no haya ineficiencias en la utilización de los recursos. Y quería hacer una referencia finalmente siguiente, por favor, a unos temas que hay y por qué tan importante eso, porque ese no es un problema exterior o que se esté discutiendo en París únicamente. Miremos los ejemplos, 2010-2011, medio país inundado, costos económicos enormes, costos en vidas humanas enormes por las inundaciones. Miremos lo que pasó en el 2010 en Salgar, no sé si ustedes recuerdan, alguien en la prensa lo decía, el plan de desarrollo del municipio de Salgar decía, hay unas familias en una zona, hay que reubicarlas porque les va a caer la montaña encima y se van a matar. 3 años después les cae la montaña encima y se matan. ¿Por qué no las habían reubicado? Porque no tenían recursos. ¿Y de dónde pueden surgir los recursos? Pues de estos mecanismos económicos que permitan captar recursos, internalizar los costos de manejar ese tipo de situaciones. 2015-2016, diciembre-enero, más de 100 municipios sin agua porque fue el evento contrario. El fenómeno del Niño, no tenemos agua. Oímos muchas noticias de que había riesgo de racionamiento eléctrico. Todos nos recordamos de lo que había pasado en los años 90, nos adaptamos, hubo riesgo, pero no tuvimos el racionamiento de los años 90. Pero la noticia que aparecía por ahí chiquitica y pocos en los noticieros de televisión nunca, es que había más de 100 municipios en donde tenían un día de agua en el acueducto. Los que tenían acueductos tenían un día de agua, era 6 días de la semana sin agua. Esa situación es una situación que hay que resolver con esto. Y finalmente quería mencionar, siguiente por favor, un tema de redondear. Ya les comenté este tema de las corporaciones autónomas terriblemente cooptadas de las mismas autoridades ambientales nacionales. Siguiente. Y digamos, siguiente, por favor, esto ya lo comenté. ¿Qué es lo que se debe plantear en este momento? En primer lugar, llevar a un alto nivel de discusión de lo que es el modelo de desarrollo económico, el tema de las externalidades ambientales. Si no lo localizamos en su real dimensión, estamos comprometiendo realmente las posibilidades de desarrollo en el mediano y largo plazo por ahorrarnos costos en el corto plazo. Y eso lo hemos visto en N.000 de casos, incluso de empresas que no tienen en cuenta esa perspectiva y terminan generando una situación caótica en sus propias regiones. La situación de tener claro que las autoridades reguladoras no pueden cruzarse los cables con las reguladas. Y nosotros tenemos buena parte de las autoridades reguladoras, las corporaciones autónomas regionales, que concentran un altísimo porcentaje, más del 75% del presupuesto de la regulación ambiental lo concentran, más del 80% lo concentran en estas corporaciones. Son reguladoras, son las entidades encargadas de vigilar, de controlar, pero tienen los recursos para invertir. Entonces, ¿cómo así? Es el regulador y además es el encargado de hacer la inversión en protección del medio ambiente. Ahí hay un problema que hay que corregir. Hay que separar el regulador del regulado. Y ese tema no se ha planteado de una manera adecuada. Y finalmente, el Estado debe desarrollar su capacidad de definir reglas del juego y hacerlas cumplir, obviamente resolviendo el problema anterior, sin ser regulador y regulado. Y en esto quiero simplemente resaltar algo, que con Fabio tenemos una discusión interesantísima, porque él es parte de un grupo de transparencia en el manejo de recursos naturales. Si no hay transparencia, se genera un caldo de cultivo de la corrupción. La ausencia de acceso a la información pública es, lo dice Transparencia por Colombia, socios de Fabio, es el caldo de cultivo en el cual surgen todos los temas de corrupción. Y en estos temas ambientales, y yo quiero meter una cuñita, no solo en los ambientales, sino en el manejo de los recursos naturales no renovables,
minería y petróleos, si algo se ha caracterizado en el país, no solo en este sector, pero en este sector con especial gravedad, es la ausencia de transparencia, a pesar de que hay un pacto mundial. Fabio seguramente nos puede hablar sobre eso porque él es parte de esa iniciativa, para que los gobiernos, las empresas y la sociedad civil desarrollen sistemas de transparencia. Pero si esos sistemas de transparencia no apuntan a los temas centrales que afectan el manejo de los recursos naturales, estamos un poco en un escenario de generar expectativas que no se cumplen en el mundo real. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Guillermo, realmente muy buena y precisa. Y ahora tenemos la presentación de Fabio. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quiero por segunda vez reiterar mi agradecimiento a la Academia y al doctor Revis por esta invitación, que es muy honrosa, sobre todo teniendo en cuenta que yo no soy economista. Y entonces es un escenario a la vez retador, pero también de diálogo complementario sobre estos temas, y en particular sobre el que nos convoca esta noche. Agradecerle a Guillermo esa presentación brillante, porque al no ser yo economista quedo un poco con la boca abierta, probablemente por ignorancia, pero también por admiración sobre algunos temas. En particular el tratamiento de los instrumentos me parece muy interesante. Yo les confieso que soy un economista frustrado, en el sentido de que alguna vez me interesó el tema, pero por razones de la vida me dediqué a lo que soy sociólogo. Pero siempre he tenido un intercambio muy fuerte con economistas, y me encanta cuando puedo hacer las lecturas que puedo de economía, pero no me voy a referir a temas económicos y mucho menos a los especializados que Guillermo ha planteado acá. Pero sí hay puntos en común a los que quiero referirme, que creo que van a conectar desde otra perspectiva totalmente distinta. Quiero poner 3 premisas de lo que voy a decir, porque creo que me permiten hacer la conexión con ya los detalles técnicos, digamos, no son de mi incumbencia, pero sí el enfoque que Guillermo ha planteado, y confieso además que no conocía el planteamiento de tal manera que me alegra mucho que digamos, lo que ha dicho Guillermo, yo tengo entendido que tiene complementariedades muy fuertes con lo que quiero decir. La primera premisa la primera discusión que hay aquí es un tema del rol del Estado, ¿sí? Digamos, implícitamente en el planteamiento de Guillermo hay una referencia a un tema de cuál es finalmente el papel del Estado y cuáles son los instrumentos que debe utilizar en eso que llamamos la regulación ambiental. Y no voy a traer aquí a cuento una discusión que probablemente para muchos de ustedes ya suena un poco a trasnochada, aquello de Estado-mercado, no. Pero sí quiero traer desde las ciencias sociales una discusión que hubo mediados de los años 90 quizá, y que hoy sigue permanente en la discusión de nuestros círculos de sociólogos, científicos políticos y creo que algunos economistas, sobre el papel del Estado. En un trabajo que publicamos en la revista Foro hace unos 22, 23 años, recuerdo yo, de Teotonio dos Santos, hacía un planteamiento muy interesante, que era el siguiente: hay que superar esa dicotomía Estado-mercado y tratar de comprender cuál es el rol que tiene hoy el Estado en sociedades modernas contemporáneas, y en particular en América Latina, en vista de lo que podríamos llamar nuevos modelos de desarrollo. Y el planteamiento de Dos Santos era muy sencillo. Hoy el Estado debe cumplir un papel triple. 3 cosas debe hacer el Estado, y me parece que va mucho con lo que Guillermo nos plantea. El primero debe ser un Estado regulador. ¿Qué quiere decir regulador? Que establece reglas de juego que ni se entrometen demasiado, digamos, en la actividad económica, pero que tampoco la dejan a su libre movilidad y albedrío y decisión, sino que establece reglas de juego, ¿no es cierto?, que son factibles, que son deseables en términos de lo que podríamos llamar el bien colectivo. ¿Qué es el bien colectivo? Esa es una cuestión que ya cada sociedad define. Pero ese es un criterio fundamental de esa primera característica de Estado regulador. Segundo, es un Estado líder. ¿En qué sentido líder? En que tiene que ser capaz de construir visiones de futuro, ¿sí? Visiones estratégicas, por ejemplo, en materia de política económica,
¿no es cierto?, en materia de la discusión sobre políticas de muy diverso orden, que le permitan a la sociedad saber para dónde va y por lo tanto también al sector privado, para dónde vamos. Segunda característica. Y tercera, ese liderazgo y esa construcción de grandes apuestas estratégicas de nación, de país o incluso globales hoy, las debe hacer mediante una capacidad de convocatoria a actores para la definición de apuestas conjuntas. Es decir, que eso no lo puede hacer el funcionariado, la burocracia, la intelectualidad estatal o los técnicos que saben mucho, que van a jugar un papel muy importante en la definición de esas apuestas estratégicas, sino que tiene que hacerse en un diálogo que lo podríamos llamar tripartito: Estado, sociedad, mercado. Entonces, aquí me parece que hay una cosa muy interesante, porque muchas de las afirmaciones que ha hecho Guillermo, sé que con toda la intencionalidad, van más allá del instrumento propiamente económico y plantean, por ejemplo, temas con respecto a las presiones corporativas de sectores económicos cuando se va a tomar una decisión específica de política o de uso de un instrumento de regulación ambiental. Y creo que aquí hay un elemento muy interesante, a mi juicio, de este debate que planteó Dos Santos en América Latina hace más de 20 años, y es que hoy no podemos pensar en un Estado simplemente que establece unas reglas de juego imperativas a las cuales todo el mundo se tiene que someter, sino que esas reglas de juego son el fruto también de una conversación, llamémoslo así, ¿sí?, de una concertación con el mundo privado, con los actores del mercado, pero también con los actores de la sociedad. Ese primer punto me parece vital para comprender muchos de los fenómenos que hoy ocurren en el marco de la, digamos, de la política económica y del manejo de la economía desde el Estado, ¿no es cierto? Y pongan ustedes un ejemplo, la reforma tributaria ahorita. La reforma tributaria es un debate de opinión pública que no puede pasar simplemente por el Ministerio de Hacienda y sus técnicos, que no pueda pasar solamente por el Poder Legislativo, sino que tiene que pasar también por una opinión pública en donde el sector privado y sectores sociales pues tenemos algo que decir. Entonces, el primer punto, la primera premisa que yo quería plantear aquí para esta discusión es un debate sobre en qué estado estamos pensando, ¿no es cierto? Y yo creo que hoy el Estado tiene que ser necesariamente abierto, líder, pero abierto, un líder abierto a convocar a otros actores para establecer una mesa de conversaciones y de concertación sobre temas tan importantes como los que señala Guillermo en su presentación. Ahora, en materia ambiental yo diría un criterio al cual debería atenerse esa conversación y esa concertación entre distintos actores, podríamos llamarlo, bueno, ya lo han llamado otros, el criterio de justicia ambiental. Es decir, un criterio que obedece por lo menos a dos criterios, y la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la 445, que acaba de ser expedida hace un par de semanas, hace una referencia al tema de justicia ambiental muy interesante, señalando que tiene dos dimensiones que encajan muy bien con esa concepción del Estado. La primera es una dimensión de lo que podríamos llamar justicia redistributiva. Es decir, desde el punto de vista ambiental debe haber una justicia y una equidad desde el punto de vista de las cargas y los beneficios ambientales de la actividad económica. Y ese es un criterio, ese lo podemos llamar un criterio que se atiene mucho a lo que he señalado como un parámetro de bien colectivo que debe orientar la acción y la acción regulatoria del Estado. Y una segunda dimensión que digamos, aparece con fuerza cada vez mayor en estos debates sobre política pública, y es la dimensión de participación efectiva de la ciudadanía en la discusión de los grandes temas de país y en la definición de los grandes temas de país. La justicia ambiental tiene esas dos caras, un tema de cómo la actividad económica que genera beneficios y cargas desde el punto de vista ambiental y desde otros puntos de vista, cómo puede la acción del Estado lograr que haya una repartición justa de esas cargas y esos beneficios, pero que esa repartición justa también hace parte de una conversación en donde la sociedad, que es la que finalmente sufre los impactos de la actividad económica, tenga una voz suficientemente significativa e incidente para definir las grandes líneas de solución a los problemas, sobre todo desde el punto de vista de los impactos negativos de la actividad económica. Entonces, esta primera premisa, digamos, este primer punto del papel del Estado y el criterio de justicia ambiental,
para la regulación y la conversación y la concertación me parecen de primera importancia, porque yo siento que detrás del planteamiento de Guillermo está este tema, ¿no? Es decir, está presente una premisa según la cual es necesario digamos, comprender el papel del Estado, pero dentro de criterios que en la economía se traducen en una serie de instrumentos, pero que en el fondo tienen un sentido social y político muy importante desde el punto de vista de la construcción de reglas de juego. Un segundo tema que me parece muy importante es lo que podríamos llamar el tema territorio para esta discusión, porque hablar de ambiente no solamente como eje transversal de la actividad económica y de la vida social, sino como realidad que se traduce en operaciones económicas y en vida social, pues hace referencia necesariamente o alude necesariamente al tema territorial. Y aquí hay algo que en el país hemos tenido mucha dificultad para comprender, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la actividad extractiva, que es todo el tema de las relaciones entre ordenamiento ambiental, ordenamiento territorial y ordenamiento de la actividad extractiva y de explotación de recursos naturales. A mí me parece que, a pesar de que existe, por ejemplo, la Ley 388 del 97, que claramente estipula el papel determinante del factor ambiental para la construcción de los planes de ordenamiento territorial, o que entre sus premisas trae de entrada en sus primeros artículos el sentido, digamos, de la función ecológica de la propiedad, a mí me parece que eso está todavía en la letra. Es decir, una ley que nos dice una serie de cosas que después no se cumplen. Y yo lo digo con una anécdota también, con un ejemplo muy sencillo. En el año 98 yo estaba en Cali, era profesor de la Universidad del Valle, y el alcalde nos invitó a un grupo de académicos y otra gente, de profesores de la universidad, a asesorar la formulación del plan de ordenamiento territorial. Y nosotros acabábamos de realizar un trabajo también para la alcaldía, sobre construcción de una política social. Entonces el alcalde nos llamó al equipo de la facultad para hacer ese trabajo porque le pareció interesante tener una dimensión social del plan de ordenamiento territorial. Entonces nos llamó y dijo, venga, aquí hay unos arquitectos, unos ingenieros, llamó gente de la universidad y armó un equipito de asesores que nos metimos a hacer un trabajo de diagnóstico y de análisis de la situación territorial de la ciudad, y sobre todo con ese tema tan difícil que era el tema, sobre todo de expansión urbana, es decir, en los próximos 10, 12 años, cómo va a crecer la ciudad, hacia dónde, cuáles son los instrumentos de regulación de usos del suelo, cuáles son la definición de áreas de expansión, y nosotros muy juiciosos y muy sinceros comenzamos a hacer el trabajo. Hicimos una primera presentación del trabajo y muy acorde con la 388, decíamos entonces, el factor determinante es de carácter ambiental. Entonces hicimos un análisis, los arquitectos y estos que saben hacer mapas tan bonitos hacían unos planos espectaculares con colores y con una gran cantidad de simbología, y le fuimos a presentar al alcalde con todo el rigor de la cosa y yo diría bastante consistente. El alcalde nos dice, eso no me gusta porque mire, este polígono es el que tenemos que desarrollar, ¿no es cierto? Esto que ustedes están diciendo hacia acá, pues puede ser, pero no me gusta mucho, porque es que mire, estamos trazando una línea de futuro metro y entonces yo quiero que ese metro llegue acá, ¿no es cierto? Y que la construcción de vivienda, de 100.000 viviendas que tenía para los siguientes 10 años, esas viviendas se construyeran en este entorno. Entonces nosotros comenzamos a preguntarle, ¿y por qué, alcalde, siendo que todas las razones, incluso ambientales, nos dicen que no debe haber expansión urbana hacia allá? ¿Por qué? Porque él estaba, por ejemplo, planteando una serie de polígonos para construcción de nueva vivienda en zonas que eran vulnerables, sísmicamente vulnerables, pero muy vulnerables, ¿sí? Incluso en zonas que estaban por debajo de la cota del río Cauca, que ya, es decir, eran zonas inundables con cualquier aguacero. Pero el hombre estaba allá insistente en que esa sería. Le dijimos, alcalde, ambientalmente, desde el punto de vista de la vulnerabilidad ambiental, eso no es posible. Y entonces el tipo se puso bravo y dijo, no, para allá lo hacemos y ustedes me pintan ese mapa y si no es así, no es así. Bueno, no fue así porque yo me retiré, inmediatamente renuncié, los arquitectos renunciamos y la universidad salió del asunto. Pero quiero considerar dos razones del asunto, de esa anécdota que me parecen muy interesantes. Uno, digamos, el bajo peso de los criterios ambientales en las consideraciones de decisión de política pública y de política territorial, que era el plan de ordenamiento territorial de Cali.
en primer lugar. Y en segundo lugar, obviamente, después descubrimos que había una serie de constructores de la ciudad que ya tenían diseñado todo un plan para la construcción de las 100.000 viviendas en las áreas y resulta que las líneas de transporte masivo, pues lo que estaban conduciendo era a llevar a esas 100.000 viviendas y poder urbanizar ese territorio. Intereses económicos que estaban muy claramente involucrados en la decisión de política pública y consideración prácticamente nula de criterios ambientales en la ordenación del territorio. Me parece que, digamos, desde el punto de vista, para conectar las dos premisas, de las reglas de juego del Estado, sin duda hay una mayor conciencia de la importancia y del carácter determinante de las variables ambientales en el ordenamiento del territorio, pero creo que nos falta un trayecto muy largo por recorrer en ese sentido. Digamos que no hay todavía una claridad sobre la importancia determinante de estos factores en la lectura que hay del territorio y por lo tanto en las políticas públicas para su regulación. Y la tercera premisa, que es el tema de la participación ciudadana, digamos, que complementa Estado, territorio, sociedad, digámoslo así. Hace parte de lo que yo les acabo de señalar sobre el concepto de justicia ambiental, pero me parece que es una variable importante, y lo digo porque ese es uno de los temas que más me gusta o que más me ha gustado trabajar. Digamos, lo que se plantea teóricamente es que hoy día en esa concepción de un Estado que convoca a actores a conversar y a concertar sobre los grandes temas estratégicos de nación, de país o de territorio, en primer lugar, y en segundo lugar, a sabiendas de que muchas de las, digamos, de que la actividad económica tiene una importancia sobre el territorio y en ese territorio vive gente, pues lógicamente la conclusión a la que uno llega fácilmente es que si estamos en una apuesta de concertación y de conversación, la gente tiene algo que decir. Y ese es un poco el sentido de la participación ciudadana. ¿Qué ha pasado en el país con respecto a esas tres premisas para no alargar demasiado mi planteamiento? Yo creo que desde el punto de vista de la concepción del Estado tenemos fallas protuberantes que Guillermo ha señalado en su presentación en varias oportunidades. Yo diría que con respecto al tema ambiental hay por lo menos dos situaciones que me parecen, digamos, que reflejan esa debilidad. En primer lugar, lo que Guillermo llama esta cooptación del Estado, digamos, del regulador por el regulado de alguna manera, en el sentido de que seguimos sometidos a un tipo de Estado muy vulnerable a las presiones de los grandes sectores económicos. Esa no es una historia reciente, es una historia desde los años 30, todo el desarrollo industrial del país estuvo muy fuertemente marcado por intereses económicos que presionaron la política pública del Estado y que, digamos, fueron los que tuvieron el gran poder del diseño macroeconómico del país y que lo han tenido permanentemente. Digamos, las presiones corporativas de sectores de poder, de sectores económicos de poder, han sido muy fuertes y el Estado ha sido más bien un instrumento al servicio de esos intereses. Esto es una afirmación, por supuesto, bastante general, pero digamos, es una tendencia que uno observa históricamente, incluso en medianas duraciones. Estoy hablando de los últimos 70, 80 años, que es la época de, digamos, de transformación económica, de industrialización del país, etcétera. Un segundo punto que a mí me parece muy importante es que el peso del factor ambiental en la construcción de política económica y de política pública en general es muy débil. Y nosotros acabamos de hacer en Foro un pequeño análisis de la herencia del superciclo de extractivas en la institucionalidad del país y trabajamos temas justamente de descentralización, de participación ciudadana y de institucionalidad ambiental. Y si uno hace el análisis es muy interesante. Después del Código de Recursos Naturales del año 74 que señaló Guillermo, que es un código que en su momento fue absolutamente revolucionario, es decir, de unos contenidos que en América Latina eran reconocidos como muy progresistas en ese momento, digamos avanzados en el tiempo.
Pasamos luego a un entusiasmo de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, de la ley ambiental, de la creación del SINA, etcétera, y llegamos a un pico muy interesante de importancia del tema ambiental. Tuvimos unos ministros que tenían voz y voto en el Consejo de Ministros, que tenían influencia en la definición de políticas públicas, y de ahí en adelante comienza una curva descendente. Digamos, el Ministerio de Ambiente tiene muy poco peso. Fue fusionado con el Ministerio de Vivienda y el tema quedó sometido a un tema de vivienda y desarrollo territorial que poco consideraba el tema de ambiente, y aunque hoy aparece de nuevo como un ministerio autónomo, sin embargo no tiene la presencia que debería tener en la construcción de política pública, ¿no? Basta ver cuántos ministros de medio ambiente ha tenido el presidente Santos desde su primer gobierno para ver la importancia que tiene el asunto dentro de la política económica. Pero además, si ustedes miran, por ejemplo, la asignación presupuestal de cuántos recursos se le asigna al Ministerio del Medio Ambiente del presupuesto general de la Nación, nosotros comenzamos en los años, a mediados de la década del 90, una vez creado el ministerio, llegamos al 0,5% del presupuesto general de la Nación, alcanzamos unos años después, en el 98, al 0,7%, y hoy está en el 0,1% del presupuesto general de la Nación. Es decir, eso también señala, digamos, un indicador de la importancia que tiene la institucionalidad ambiental en el conjunto de la construcción de la política pública. Y yo diría que un indicador adicional, ya lo señaló y no voy a repetir esto, ya lo señaló Guillermo, es el tema de la debilidad de la información, que además vuelve aún más débil la capacidad del Estado de controlar. Como dijo Guillermo, yo estoy participando en representación de organizaciones de sociedad civil en la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, y ahí propusimos una cosa que además fue muy difícil y ha sido muy difícil concertar con los empresarios y con el propio gobierno, de que introdujéramos temas ambientales en el EITI. El EITI es una iniciativa de transparencia de industrias extractivas, es una iniciativa más volcada sobre pagos, sobre los pagos que hacen las empresas en términos de regalías y de impuestos al Estado y lo que recibe el Estado por esos conceptos. Hay otras cosas en el estándar de la iniciativa que van más allá de los pagos, pero se ha centrado mucho en eso. Entonces nosotros hicimos la propuesta de que por qué no transparentábamos todo el tema ambiental desde el punto de vista de estudios de impacto, de planes de manejo, de informes de cumplimiento ambiental y además de pagos e inversiones ambientales. Y eso se armó la tremebunda. No solamente porque a los empresarios no les interesaba, no conocemos todavía las razones explícitas, pero nos las imaginamos, porque no les interesaba transparentar los pagos y las inversiones ambientales. Pero más allá de eso, nos fuimos al gobierno, al Ministerio del Medio Ambiente, a que nos dijeran, bueno, ¿y cómo está el asunto de la información sobre pagos e inversiones ambientales? Y eso es, ustedes no se imaginan el caos tan brutal, es decir, la conclusión es que no hay información estandarizada, no hay información disponible. La gente del ministerio nos decía, pues mire, la información, hicimos un mapa normativo porque contratamos una consultoría que nos hizo un perfecto mapa normativo de cuáles son los pagos, cuáles son los montos de los pagos, a quién se le paga, quién lo debe pagar, en qué circunstancia. El mapa lo teníamos claro. Nos fuimos con ese mapa al Ministerio del Medio Ambiente y en el ministerio nos dijeron, qué pena con ustedes. De eso que ustedes tienen, tenemos claro que esto existe, que esto está acá, que esto está acá. Eso era el 30%. El otro 70%, olvídense, no existe información sistemática sobre el asunto. Nos dijeron, hay una información en papel, que están en unas cajas en archivos, si ustedes quieren las pueden averiguar. O si ustedes quieren que nosotros les brindemos, ¿no tendrían por casualidad ustedes unos recursos que nos permitieran contratar 2 profesionales para sistematizar esa información? O sea, ese día salimos un poco deprimidos de la reunión con el ministerio porque nos dimos cuenta que incluso la información que el Estado debe acopiar de una manera más o menos organizada y rigurosa sobre pagos e inversiones ambientales no existe. No existe sistematizada, incluso el concepto de pago e inversión ambiental no está claro, comenzando por ahí. Y eso Guillermo lo conoce bastante bien. Entonces, presiones corporativas de un lado, bajo peso digamos, de la institucionalidad ambiental como parte de las discusiones de política pública y ausencia de información, ya creo que con eso tenemos un panorama bastante gris del tema de institucionalidad ambiental, y a eso se le pueden sumar muchas otras cosas.
desarticulación institucional. En el tema de extractivas eso está clarísimo, subordinación de criterios ambientales a otros criterios extraambientales en el diseño de política pública. ¿Qué pasa en términos de distribución de cargas y beneficios ambientales? Pues yo diría, yo no soy no tendría muchas afirmaciones para hacerlo, además porque no creo que existan muchos estudios, pero digamos que uno tiende a pensar esto a manera de intuición, ni siquiera de hipótesis, que digamos la justicia ambiental en el caso colombiano desde el punto de vista de distribución equitativa de cargas y beneficios no es propiamente una característica de nuestra actividad económica y de la política pública. Y uno lo entiende, por ejemplo, en el tema de los movimientos sociales y de los conflictos sociales en el país. Digamos, ese es uno de los mejores reflejos de que algo mal está allí en términos de justicia ambiental. En un interesante estudio que acaba de terminar el CINEP sobre luchas sociales en Colombia, con una lectura de mediana duración entre 1970 y 2014. Ellos hacen, digamos, un análisis de los movimientos, de las luchas sociales en Colombia. Es muy interesante porque las caracterizan por tipos de lucha, tipo de actores, lo que estaba en juego en los conflictos, la salida, los temas, bueno, en fin, muy interesante. Y muestran una estadística que a mí me gusta mucho. Dicen, entre 1970 y 2010, las luchas ambientales o los conflictos socioambientales representaron en Colombia el 2% del total de conflictos sociales en el país. Es decir, 1 de cada 50 era un conflicto socioambiental. Entre el 2010 y el 2014, esos conflictos aumentaron, ahora fueron el 7%. Es decir, se multiplicó por 3.5 el peso de los conflictos socioambientales en el país. Por algo será. Eso no es por capricho de la gente, es porque la gente está sintiendo amenazas o inequidades desde el punto de vista de los impactos de la actividad privada o de la política pública. Y ahí me parece que nosotros en temas de justicia ambiental, solo con ese indicador, estamos ya en un panorama que no es el mejor, desde el punto de vista de esto que hemos hablado de una relación de concertación y diálogo entre el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales. Y esos movimientos sociales también se entienden por el hecho de que no existen canales de conversación suficientemente adecuados para que el Estado, el sector privado y las comunidades puedan conversar. Yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos hoy es no solamente el de ausencia de una política clara del Estado, de promoción del diálogo y de la participación ciudadana sobre los temas ambientales, sino que además no existen mecanismos, dispositivos adecuados para que la gente pueda expresar su voz y decir lo que quiere decir. La polémica que hay en el país en torno a la minería sobre las consultas populares, que ya está zanjada por la Corte Constitucional, yo diría para fortuna del país, mediante la legitimación de las consultas populares como un instrumento para poder decidir a nivel local sobre los usos del suelo y sus implicaciones, pero el debate que hubo en el país sobre las consultas populares y el solo hecho de la ocurrencia de esas consultas, para mí también es un síntoma de que la gente quería decir algo, incluso algunas autoridades locales querían decir algo con respecto al tema minero, al tema extractivo, pero no había canales para expresar esa voz. Y yo creo que eso también hace referencia a la ausencia de una infraestructura, llamémoslo así, institucional de la participación, que no es suficiente, que no es adecuada. Existen las audiencias públicas, para otros casos existen participación en los estudios de impacto ambiental, pero son cosas que se han instrumentalizado demasiado y que terminan incluso siendo instrumentos bastante débiles para expresar esa voz ciudadana. Yo diría en ese sentido que hay, para terminar, como 3 tareas fundamentales que emprender en este momento en cuanto al tema de regulación ambiental. En primer lugar, trabajar para que la institucionalidad y los criterios ambientales tengan mayor peso en las definiciones de política pública y en la regulación económica, en primer lugar. En segundo lugar,
me parece que el criterio de justicia ambiental debe ser mucho más fuerte desde el punto de vista del diseño de decisiones estatales y de reglas de juego. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante que haya una mayor apertura del Estado y del sector privado también a una conversación con las comunidades, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en general, para construir acuerdos que involucren el factor ambiental como un factor determinante de las acciones y de las operaciones del sector privado en el territorio, pero también de la política pública. Todo esto, obviamente, de manera muy segura, creo yo, puede contribuir a ese gran objetivo que hoy nos preocupa y que nos tiene tan en alerta, que es el tema de la construcción de un país en paz y conviviente. Yo creo que hoy la ruta en el campo ambiental y en muchos otros campos de la vida del país tiene que ser la ruta de la conversación, tiene que ser la ruta de la concertación, de las reglas de juego claras, de la disposición de información para el diálogo razonado e informado. Me parece que esos son elementos que aparentemente banales, pero que son de gran importancia en lo que, insisto, es una nueva concepción de lo que es el Estado y lo que es la política pública, en la que nadie gana lo que otro pierde, sino en la que entre todos podemos construir unos diseños estratégicos de país que nos beneficien finalmente en el futuro y con un criterio de sostenibilidad también a nuestras próximas generaciones. Muchas gracias. Que me han parecido a mí fundamentales y para, digamos, someterlos pues a la discusión con ustedes. Dentro de la presentación que hizo Guillermo, yo creo que él ha resaltado varios temas claves. Primero, cuáles son las imperfecciones del mercado que deben ser resueltas por el Estado, ¿no? Contando pues, como todos los que estamos aquí conocemos, que son las externalidades, las asimetrías de información y la presencia de monopolios o de entidades, digamos, que son que capturan el Estado o que capturan al regulador. Segundo tema que lo ha tratado muy bien, que me parece a mí muy interesante, y es cuáles son los instrumentos de regulación que puede utilizar el Estado. Y lo que se ha hecho muy bien es insistir en los mecanismos. Si son mecanismos, digamos, de impuestos o simplemente de controles, etcétera, o sea, cómo funcionan o pueden funcionar los mecanismos, y ahí es donde entra la teoría económica, para saber si esos mecanismos son o no consistentes. Un tercer tema que él ha tratado muy bien es cuál es la institucionalidad existente para regular lo que tiene que ver con el medio ambiente, partiendo de la definición que dio, que los temas ambientales son temas transversales, o sea que no hay un objeto ambiental en sí, sino que lo encuentra uno con todos los sectores. Yo creo que ese es un aporte realmente fundamental, y entonces ahí se analizó las corporaciones regionales, analizó también el AMLA, pues aunque fuera de manera general, y la debilidad que hay de esa institucionalidad, que después fue corroborada por el comentario que Fabio hizo, principalmente con los datos, digamos, presupuestales, ¿no? ¿Qué porcentaje del presupuesto
tiene que ver con eso. Y después entonces se hace un balance digamos, cómo es la acción regulatoria del Estado colombiano. Entonces yo creo que ese aporte, pues a mí me parece fundamental, y además quiero resaltar otro punto que lo mencionó Guillermo al comienzo, y es que partimos de una tradición de que se presentaba un problema y había una respuesta regulatoria, pero aislada, sin que hiciera parte, digamos, de una visión global. Y también de que se ha llegado a un punto de un importante desarrollo regulatorio sin una capacidad instrumental para hacerlo cumplir. Entonces yo creo que me parece a mí realmente un aporte fundamental, que se complementó después con la presentación que Fabio hizo, que yo la veo como algo, digamos, complementario y que enriquece la presentación que hizo Guillermo. Entonces Fabio pues tiene tres temas claves, que es el Estado, o sea que debe haber intervención del Estado, pero que la calidad de la intervención es clave. Entonces Fabio menciona que el Estado debe regular, debe tener reglas, pero me parece a mí interesante que él insiste que haya una concertación de las reglas, o sea que esas reglas no sean fijas, digamos impuestas, sino que se vayan ajustando con la realidad. Segundo, que el Estado debe ser un líder, o sea que debe construir una visión estratégica. Y eso tiene que ver mucho con la falla de que Colombia no tiene una estrategia nacional de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que la falla, y eso lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Yo escribí un libro sobre eso, que se llama El Estado Estratega y el Ordenamiento del Territorio. Si no hay una visión nacional, no puede, donde estén los usos del suelo, digamos, de las regiones, del territorio, entonces es muy difícil regular, porque uno tiene parques nacionales, tiene resguardos indígenas, tiene parques nacionales, etc. Entonces tiene que haber esa visión territorial. O sea, Colombia todavía no ha hecho su mapa. Hay un mapa que nosotros vemos en las oficinas, que en el fondo no es el mapa de Colombia, porque están las montañas, pero no está el uso del suelo, ni el uso, digamos, que se anticiparía al futuro. Entonces, por eso es que Colombia, digamos, se ha convertido en una especie, digamos, de territorio donde pasan las multinacionales con su GPS. Dice, no, aquí voy a hacer un proyecto minero, acá vamos a hacer un proyecto petrolero, pero no hay una visión nacional. Entonces yo creo que eso falta, y eso ha faltado, digamos, inclusive para enmarcar todo el proceso de paz. No, el proceso de paz, pues me parece que no está enmarcado dentro de una visión nacional. Y el otro punto, el otro, digamos, tema del Estado, que mencionó Fabio, es, digamos,
convocar a los actores, que es distinto que decirle, no, mire, aquí hay un sistema de información, envíe a través de eso su propuesta. O sea, escriba un mail y acá nosotros que somos quienes manejamos todo, entonces miramos si lo que usted dice vale la pena o lo tiramos a la cesta de la basura. Yo entiendo el concepto, digamos, de convocatoria, es conversar, sentarse y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y en un proceso, digamos, que yo he llamado siempre de economía concertada, donde se discuten los temas y se va avanzando y se hacen, se crea un sistema de planeación concertada, más que recibir los emails. Lo de los emails es una forma elemental para legitimar, entre comillas, que estamos en una democracia. Bueno, el segundo tema muy importante que Fabio planteó es el tema, digamos, del territorio, o sea, la armonización del ordenamiento ambiental, el ordenamiento territorial y el ordenamiento de las industrias extractivas, que deben tener un plan, porque aquí hemos tenido conferencias como las que hizo Garay hace un tiempo, donde él decía, mire, dentro del sector minero es primer llegado, primer servido. Entonces pues, se presenta una propuesta y se le da una concesión, pero no hay una estrategia nacional como la hay en el petróleo. En el petróleo hay una estrategia nacional. Entonces ese tema a mí me parece clave. Y el otro tema que surge de ese es que los alcaldes, con el ejemplo que Fabio dio, que me pareció muy bueno en Cali, creen que con solo decir el alcalde debe realizar su programa, pueden hacer cualquier cosa y pueden, digamos, engañar a la gente. Que es decir, no, es que yo estoy cumpliendo mi programa, que realmente una cosa es lo que dicen en la campaña y la otra cosa es lo que hace ya cuando es electo como alcalde. Entonces eso lleva a que no pueda haber continuidad de las políticas. Yo lo que creo que un problema que nosotros tenemos, no solo en la parte ambiental, sino en general, es que no hay largo plazo. Si uno mira la planificación, digamos, de Corea y la planificación china, ¿por qué han podido salir adelante? Pues porque hay largo plazo, planes a 40 años, etcétera. Entonces el Estado sabe qué es lo que se va a hacer. Y eso ha llevado pues, a que infortunadamente aquí cada alcalde llega y dice, no, es que no me gustó el metro enterrado, entonces lo voy a hacer levantado. Entonces eso toma 2 años más o un tiempo más de gasto, un despilfar, y puede llegar otro y decir, no, voy a regresar al metro enterrado porque se me ocurrió o estuve hablando con alguien y me convenció que debía ser en otra forma. Entonces eso, o sea, la continuidad de las políticas dependen también de la participación social, porque tiene que haber una sociedad civil que diga, no, es que nosotros queremos que haya continuidad en las políticas, ¿no? Inclusive que haya pignoración de las vigencias futuras.
presupuestales, que es lo que puede, ese es un instrumento para darle continuidad a las políticas. Y el tema, digamos, de la participación ciudadana, que es un tema clave. Yo quería incorporar también como un papel del Estado clave en la parte ambiental, es el manejo de riesgos. Es una función del Estado fundamental en el medio ambiente, sobre todo porque en las ciudades, pues buena parte, digamos, de la población se instala en zonas con altísimo riesgo. Entonces una estrategia de manejo de riesgos, yo creo que es fundamental en este campo. Bueno, esos son algunos de los temas, pues, que a mí me han parecido claves que hemos visto hoy. Entonces, pues, por favor. Yo quería hacer unos comentarios muy rápidos. En primer lugar, acabo de pasar la reunión de Hábitat 3, que fue una total desidia de todos los gobiernos, no fue ningún presidente, y los que fueron, que sabían de ambiente, dicen que fue simplemente una parodia. Fue el informe que presentaron el viernes en la Universidad Nacional. En segundo lugar, doctor, ayer hubo un informe del IDEA que ni siquiera el 15% del control que se debe hacer de las empresas lo puede hacer el ministerio. ¿Sí? Tercer lugar, usted habla de un plan de ordenamiento territorial. Para la Constitución del 91, el doctor Falsborda, con otro sabio que fue Ernesto Gulf, presentaron eso y dejaron los libros. Yo tuve la ventaja de tenerlos a los dos de profesores. Y siempre he oído eso y siempre vamos a seguir en lo mismo. ¿Sí? Ahí están quietos. Y en cuarto, es una cuestión que yo pues fui de la Red Universitaria Ambiental, ando mucho con Julio Carrizosa, y hablaba sobre un artículo que apareció hace poco que decía, es que ni siquiera hablemos de corrupción a raíz de todas las mentiras y todo esto, propongámonos ser decentes y verá cómo cambia el país, porque en la última, ¿sí? Con eso nomás ya arranquemos. Lo de la corrupción, la ignorancia, la desidia, todo eso todo lo tenemos todos los días. Yo viví en el Valle 10 años, fue cómo eran las cosas. Entonces esos eran como los 4 puntos. Y la otra cuestión que es muy importante es jueves y viernes, es el Congreso de Economía Ambiental Nacional y Javeriana. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Con un enfoque completamente nuevo y un poco de teorías, vienen los sabios de eso. Hemos dicho, para dejarlo uno aterrado todavía. Gracias. Bueno, muy amable. Gracias, sí. Pues un poco lo que queda en el ambiente, hablando del medio ambiente, cierto es que la regulación es mínima por muchos de los factores que mencionaron los doctores Fabio y Guillermo, ¿no? Pero sí quisiera puntualizar como algunas inquietudes que de pronto le quedan a uno a partir de lo que ustedes plantearon y de lo que se ha hecho en materia ambiental a nivel del país, ¿no? Dijéramos, es importante como ahondar en la parte de las licencias ambientales, por ejemplo, que es una problemática compleja y que desde luego allí se expresan todo lo que se ha manifestado aquí de manejos irregulares y demás, y de acciones en las que desde luego el territorio eso y la afectación a las comunidades, a los biomas, a los ecosistemas y demás, pues han tenido unos efectos desde luego muy desastrosos, que desde luego también van a tener, eso es importante que los economistas lo miremos, ¿cierto?, sus costos y sus afectaciones posteriores en el futuro. Igualmente esos estudios de impacto, ¿no?, que se hacen, los estudios de impacto en materia de inversiones, ¿cierto?, en materia de acciones ambientales, de qué manera inciden, ya decíamos, sobre los mismos territorios, sobre los ecosistemas, y hay algunos casos, ¿cierto?, que se dice que, por ejemplo, para ciertos aspectos no hay estudio de impacto, y por ejemplo en materia urbana, que necesitamos tanto eso, desde luego también, ¿por qué la legislación no se actualiza en esa materia? ¿Sí?
Y desde luego es importante mirar, por ejemplo, el caso de Monsanto, el famoso caso de Monsanto, que hace unas semanas se hizo un trabajo, ¿cierto?, por ambientalistas de la justicia ambiental con respecto a Monsanto, toda la afectación que ha hecho a nivel mundial, ¿cierto?, a nivel, desde luego la afectación con transgénicos, con las semillas que ellos exigen, ¿cierto?, con respecto a los campesinos y a entidades, perdón, a comunidades ancestrales y demás. Y por último, pues lo que decía el doctor Fabio, lo que es la participación, ¿cierto? Por ejemplo, en la Constitución se garantiza, ¿cierto? Se plantea, perdón, pero no se garantiza, el derecho al ambiente sano, que tenemos todos acá. ¿Dónde está eso? ¿En qué medida? Pues sabemos que eso no se cumple en gran porcentaje. Y está declarado también el derecho a la participación, ¿cierto? Y hay muchas leyes y decretos, ¿cierto?, que plantean la participación incidente, por ejemplo, ¿cierto? Y eso no se cumple, ¿cierto? O sea, porque hay una serie de mecanismos, como lo decía el doctor Fabio y demás, que cooptan, ¿cierto?, que limitan y que restringen la participación, que los canales no existen, ¿cierto? Y eso que está planteado constitucionalmente no se permite. Por ejemplo, en materia forestal, ¿cierto? O sea, ya lo han dicho estudios, ¿cierto?, que, por ejemplo, lo han dicho en la Nacional eso, de qué manera la potrerización del país, ¿cierto? Mucho de lo que debería ser territorios para cultivo se usan para ganadería. ¿Quién ha dicho eso, cierto? Y se hace, ¿cierto? Y se lleva a cabo. Igualmente, pues toda la afectación, la deforestación que tiene el país anualmente, eso es lamentable. Lo que se está haciendo ahorita en el Chocó, por ejemplo, ¿cierto? Por estas firmas, y está allí el señor Frank Justra y toda esta gente de Pacific Rubiales y otros, ¿cierto? Y no se dice nada, y el Ministerio de Ambiente, pues desde luego, como ustedes dicen, está muy limitado y en muchas ocasiones, pues, cooptados los ministros, y hay una serie de manejos allí muy complejos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, estamos como en una situación ambiental bastante compleja, y desde luego que eso afecta económica, social, política y demás, y eso pues lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo hacia el futuro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches, muchas gracias al expositor y a los dos comentaristas por esta excelente conversatorio, pues, sobre este tema tan importante, vital para el país. Bueno, yo creo que a todo lo que se ha dicho hay que agregarle el tema de los derechos humanos. Es decir, el tema ambiental para mí no puede ser tratado sin que esté en el centro el ser humano. Y a lo largo de los últimos 40 años yo creo que ha sido una de las principales causas de violación de los derechos humanos, una economía orientada al extractivismo, a la obtención de ganancia y acumulación de capital a todo costo, que pasa por encima de los derechos de los pueblos y las comunidades, aún consagrados en la Constitución, especialmente en la Constitución del 91. Y por supuesto ha sido uno de los principales causales de la violencia y del incremento, pues, de esta guerra terrible que hemos padecido durante 52 años, por lo menos en el último tramo. Y por supuesto que para poder avanzar hacia la construcción de la paz tenemos que incorporar este tema. En los acuerdos de La Habana firmados entre el gobierno y la FARC, pues se toca el tema del desarrollo rural integral y el tema de la democracia, de una ampliación de la democracia, es decir, y queda implícito cómo avanzamos hacia una democracia participativa. Pero todo el tema minero, que tiene que ver con los aspectos ambientales, bueno, fue uno de los temas que metieron al congelador, que quedaron dentro de las salvedades que no se trataron. Ese tema, si no va a quedar dentro de los acuerdos, tenemos que, como sociedad civil, como comunidades, como población, con nuestros derechos ciudadanos, lograr que quede posicionado en la agenda fundamental de discusión pública, y tenemos que participar en la generación, la construcción de las políticas públicas, su ejecución y su control en todos los niveles. Gracias. Bueno, muy amable. Bueno, ¿por qué no responden ustedes a algunos de los temas? Sí, me parece muy interesante los comentarios
Profesor Revis, por supuesto, muy ilustrativas sus apreciaciones, y con Fabio sí nos conocíamos, entonces estamos muy sintonizados en muchas por eso es que él dice que yo entre líneas digo algunas cosas porque él me las ha oído en otras partes y estamos muy sintonizados, y creo que los comentarios que ustedes han hecho están claramente en la misma línea, especialmente quisiera hacer énfasis en cuál es el papel de la economía y muchos de los temas que ustedes plantean, incluso con el Congreso de Economía Ambiental que hay, liderado por el IDEA de la Nacional y por la Javeriana. Me parece que es un escenario muy importante para discutir estos temas. Quisiera partir de algo bien importante, es que indudablemente la economía trabaja desde la perspectiva humana, por supuesto, y del bienestar humano, y eso le abre muchos escenarios, pero hay que tener ciertas precauciones porque la economía tiene sus restricciones en el análisis que hace, especialmente cuando se habla, por ejemplo, de los estudios de impacto y de las licencias ambientales. Y la economía, obviamente, aquí hablamos de una serie de instrumentos, digamos, de incidir en el comportamiento de los distintos actores y regularlos, pero hay uno que pues siempre sabemos que es muy útil, que es el análisis costo-beneficio, con todas las restricciones que él tiene, por supuesto. Hacer un análisis costo-beneficio tiene unos requerimientos de hacer una serie de valoraciones de las externalidades que van más allá de hacer el análisis del mercado, y se han desarrollado una serie de técnicas, pero hay quienes dicen que hay que tener precaución en que no todo es valorable para incorporar en el análisis costo-beneficio, y hay una serie de bienes y de derechos fundamentales que están superiores a el análisis económico. Quiero hacer esta restricción para decir que el análisis costo-beneficio no es omnipotente para resolver todos los conflictos, pero me llama mucho la atención esa referencia al sector minero. Uno de los estudios, por ejemplo, en el que yo participé con el profesor Garay del líder, nos mostraba cómo en la historia del país, en el sector minero especialmente, pero también en el sector petrolero, en las zonas en donde se había concentrado en los últimos 20, 30 años, no solo la explotación minera y de hidrocarburos, sino como ustedes recuerdan, las regalías se concentraron en esas mismas zonas. Hicimos un ejercicio de calificación de los indicadores sociales, y entonces cogimos unos municipios que no dependían de la minería, que no eran obviamente las capitales y que eran muy independientes del presupuesto general de la nación, como contrafactuales, para ver qué pasaba con los municipios mineros y petroleros, y en el otro extremo cogimos unos municipios en donde predomina la coca, para mirar cómo se ubicaban los sectores, y encontramos que en muchos de los indicadores sociales los municipios mineros especialmente estaban peor que los cocaleros. Es decir, y uno decía, 30 años recibiendo regalías con niveles de ingreso de las autoridades municipales y departamentales muy por encima en promedio que el del resto del país y de cualquier otro municipio, y los indicadores absolutamente degradados en términos sociales. Entonces eso le plantea a uno, ¿por qué no el Estado como regulador empieza a vigilar ese tipo de cosas y empieza a mirar? Es un problema social que afecta a las condiciones de vida de la población indudablemente, y está muy asociado con los temas ambientales. Y a raíz de toda esa discusión, digamos, una pequeña luz que empezó a abrir expectativas de optimismo. La UGME, Unidad de Planeación Mineroenergética, convoca a una serie de especialistas, académicos de discusión, de todo este grupo que habíamos participado en ese debate que liderado por el profesor Garay. Obviamente ninguno participamos porque precisamente querían ellos tener otra visión, y desarrollan un Plan Nacional de Ordenamiento Minero, y dicen qué es lo que debe hacer la institucionalidad del Estado. Y una de las cosas que dice, el Estado debe hacer un análisis costo-beneficio previo con todas las restricciones que hay y tomar esas decisiones. Y alguien en el Ministerio de Minas y Energía dijo, ¿y qué tal que el análisis dé negativo? ¿Qué hacemos con el petróleo y el carbón? Es la visión un poco que hay ahí.
Y quisiera complementarla precisamente por estos temas que ustedes están diciendo de los derechos humanos y de las condiciones de los derechos fundamentales de la población, con un paradigma que duró unos 20 y 30 años y todavía algunos lo esgrimen, que fue acuñado por el Banco Mundial. Dice, cuando hay un gran proyecto de inversión que genera riqueza, obviamente estos grandes proyectos de inversión muchas veces se desarrollan en zonas de población en condiciones de alta vulnerabilidad y altamente afectadas por la pobreza. Entonces el Banco Mundial acuñó una frase interesantísima, dice, cuando se llega con un proyecto de estos, la población debe quedar por lo menos igual o mejor de lo que estaba. Camilo González Pozo, en alguna conferencia como esta, dijo una frase que me impactó muchísimo. ¿Y cómo así? ¿Cómo así que llegan a generar riqueza sacando petróleo, sacando carbón, sacando oro, o generando energía para todo el país, y la población pobre tiene que quedar igual de pobre o por lo menos un poquito menos pobre? No, eso es absolutamente perverso. La población en una región, en el territorio en donde está ubicada esa región, debe quedar por encima de la línea de pobreza y de una manera sostenible si se está generando la riqueza que genera un proyecto. Esto tiene mucho que ver con el ordenamiento territorial, con los derechos humanos y con el papel de la economía en el análisis de estos proyectos. Entonces yo quería llamar la atención sobre esos puntos porque me parece muy interesante que como economistas reconozcamos que podemos aportar, pero reconozcamos que tenemos ciertas restricciones de bienes y derechos fundamentales que no podemos violar con el análisis de valoración de este tipo de impactos, sino que los tenemos que respetar como restricciones absolutamente inviolables desde el análisis económico. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Fabio. Gracias. No, un par de comentarios breves sobre algunas de las cosas que se dijeron. Lo primero es, utilizando una frase de un título de un libro que salió hace 5 años en México sobre la democracia, uno puede decir el ordenamiento territorial es un campo de disputa, ¿sí? Es decir, uno tiene la impresión de que el ordenamiento territorial y todo su marco legal, etcétera, apuesta y apunta a una cantidad de cuestiones técnicas. Y claro, hay una dimensión técnica del ordenamiento territorial muy importante. Y en eso, por ejemplo, el IGAC ha desarrollado una cantidad de dispositivos muy interesantes. Pero definitivamente las grandes definiciones de ordenamiento territorial son definiciones políticas, y quizá la explicación de lo que dice el profesor Reveis sobre por qué no tenemos un proyecto de ordenamiento territorial nacional es precisamente porque no tenemos un consenso sociopolítico en torno a qué país queremos. Y no tenemos un consenso en torno a qué país queremos porque las discusiones son discusiones en donde se confrontan intereses de una manera estratégica en modelos que son absolutamente modelos de poder suma cero. Es decir, lo que yo gano tú pierdes. Y entonces en esa lógica construir un proyecto nacional es muy complicado, ¿no es cierto? Yo recuerdo en una charla, le escuché al entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que hoy va a ser el cabeza de negociación con el ELN, que en el primer evento de instalación del sector de la gran minería, de la minería en gran escala, que el presidente y en ese momento el ministro de Minas y Energía, que era el actual ministro de Hacienda, era Mauricio Cárdenas, decían, no se preocupen sectores mineros, nosotros vamos a darles todas las garantías. Era el primer plan de desarrollo, eso era hace unos 4 o 5 años, vamos a darles todas las garantías. Y Juan Camilo Restrepo levanta la mano o en su intervención y dice, pues a mí la gran preocupación que yo tengo como ministro de Agricultura es que la frontera minera se está expandiendo y la frontera agrícola se está restringiendo, ¿no es cierto? Es decir, incluso en el seno del Estado también hay una disputa por el tema del ordenamiento territorial. Y no se diga de los intereses económicos que hay para implantar, qué sé yo, donde podría haber una agricultura campesina muy próspera con todo el apoyo del Estado, y lo que hay es hectáreas y hectáreas de sembrados para sacar aceite de palma. En fin, digamos, en eso estamos, y yo creo que a este país le ha costado mucho ponerse de acuerdo sobre grandes apuestas estratégicas, lo que no ha ocurrido con otros países, inclusive de América Latina. Y yo veo que allí hay, digamos, una apuesta de país muy importante,
que la tenemos que enfrentar justamente aprovechando las circunstancias, a pesar de los tropiezos de todo el proceso de construcción de paz. Ese es un primer punto que quisiera señalar. El otro es que yo creo que este gobierno es un poco esquizofrénico, hay que decirlo, en el sentido de que mientras hace unos acuerdos de paz, como los que se acordaron en La Habana, que tampoco son ultrarrevolucionarios ni más faltaba, pero que involucran unas reformas importantes, en materia de reforma rural, en materia de democracia, en materia del tratamiento de las víctimas y demás. Sin embargo, plantea una política en sus planes de desarrollo que está fuertemente fijada en el extractivismo rentista. Es decir, eso es ahí donde, y quiero conectar esto con el tema de los derechos humanos, porque el planteamiento que yo hice sobre justicia ambiental está fuertemente basado en una concepción de derechos humanos. El tema de la equidad en la distribución de cargas y beneficios no es otra cosa que una garantía, digamos un instrumento de garantía para el pleno ejercicio de los derechos humanos, y más aún, con un sentido de equidad, de aquellos sectores que se han encontrado más desfavorecidos por el desarrollo del país. Entonces, cuando uno plantea una política que es exclusivamente rentista, de que tenemos que a toda costa promover el sector extractivo para obtener unas rentas que permitirán la inversión pública, porque ese es el argumento del gobierno, me parece que estamos incluso yendo en contravía de muchas de los acuerdos que se hicieron en La Habana, en el sentido de promover una economía campesina que va a necesitar tierras, que va a necesitar crédito, que va a necesitar inversión pública, etcétera, 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 y que no es compatible con una industria extractiva que está expandiendo su frontera, o que expandió su frontera a grandes velocidades, por lo menos en los últimos años. Yo pienso que ahí eso que algunos analistas han llamado la carrera hacia el fondo, es decir, una competencia entre países por ablandar las condiciones para hacer más actividad extractiva con tal de obtener más rentas. Y entonces comenzamos a aflojar en requisitos ambientales, comenzamos a aflojar en consulta previa, comenzamos a involucrar mayores beneficios tributarios y exenciones y demás, y digamos, los propósitos de construcción de un país equitativo, etcétera, comienzan también a quedarse un poquito en el aire, y la realpolitik es la que nos lleva más bien por el trecho de las políticas económicas reales, que son aquellas que, por lo menos en el país, están dominando con apuesta por un modelo de convertir a Colombia en un estado minero y en una potencia minera. De tal manera que a mí me parece que, pues insisto, ese es un poco mi enfoque, estamos en un campo de disputa, digamos, sobre qué queremos como país, qué queremos como modelo económico, qué queremos como apuesta social, y eso atravesado por una gran cantidad, digamos, de intereses sociales y económicos que además son reales. Esto no apuesta a que todos pensemos igual y a que todos tengamos los mismos intereses, sino a que tengamos reglas de juego para tramitarlos y para construir a partir de ese trámite unas apuestas que nos permitan ganar a todos. Esa es la gran dificultad que yo siento, y lo que tú decías, salimos de aquí un poquito preocupados, casi que medio deprimidos con el horizonte que uno ve, digamos, en los hechos reales, no tanto en el planteamiento de política general, sino en los hechos reales, y yo diría que sí, pero ese realismo debe ser también un motivo para pensarnos como país, es un poco bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde? No podemos quedar indiferentes ante esta situación. Yo creo que desde las disciplinas de cada quien, y yo creo que el papel de estos debates que promueve la academia son muy importantes, porque es muy importante porque nos pone a pensar, y eso es lo que tenemos que hacer en este país, pensar un poquito más para poder conversar, y conversar para poder ponernos de acuerdo. Yo creo que esa es la ruta que deberíamos nosotros, desde estas iniciativas académicas, pero también de las iniciativas políticas y sociales que surgen del movimiento social. Yo dirijo una ONG que está muy vinculada no solamente a la investigación, sino al trabajo con comunidades, y es un poco ligar pensamiento y acción, es establecer que esta reflexión académica es muy importante y muy útil para poder diseñar rutas que le permitan a uno por lo menos abrirse a otros sectores y decir, conversemos sobre lo que necesitamos, sobre lo que queremos, sobre lo que podemos hacer, sobre todo para construir un país mejor. Esos son un poquito los comentarios que me suscitan las intervenciones de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo y Fabio, por la contribución tan importante que han hecho hoy en el debate.
Y también quiero informar que mañana tenemos una mesa redonda cuyo título es ¿Cuáles son las reformas económicas y sociales que requiere Colombia? Entonces, pues, todos están invitados. Muchas gracias. Además, una pequeña cuñita, doctor Revis. Mañana también en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, vamos a hacer un evento con participación de políticos y académicos sobre los 30 años de la descentralización en Colombia, enfocado sobre el tema de paz territorial. Están cordialmente invitados. Mañana vamos a estar todo el día conversando del asunto, allá en la Facultad de Economía de la Nacional. Perfecto, muy amable. Bueno, muy bien, Guillermo. Sí, yo se lo reconocí por San Benito, claro. No, y tienes que venir más o menos. ¿Qué año es? Acá tú estás... Claro, nosotros acabamos de celebrar el 65.